En ese reto. Revíselo. Da un montón en la trinchera. No saca. Listo, ojo con eso, parcero. A disparar el barre, papá. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Sean bienvenidos un día más a nuestro programa, Verdades Ocultas. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y controversial en Colombia, los falsos positivos. El monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Según la Comisión de la Verdad, en 2008 se conoció el caso de 19 jóvenes del municipio de Soacha y de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que habían aparecido en una fosa común en Ocaña, norte de Santander, tras ser ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del ejército. Con el transcurso del tiempo se fueron conociendo casos y fueron 6.402 jóvenes que murieron en estas condiciones. El término falso positivo en Colombia hace referencia a un suceso de muertes, es decir, que presuntamente lideradas por el Ejército Nacional del país, en donde se veían implicados civiles y campesinos que en su mayoría eran desempleados. Bueno, esto se conoce como un fenómeno sociopolítico, pues que gracias a esto han sido consecuencia del conflicto armado en Colombia, que ha tenido por décadas, por más de 40 años, y los afanes de los mandos militares. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues para mejorar su situación. El decreto 1400 del 2006 podría considerarse la cuna de este fenómeno, al ser creado como incentivo económico. A raíz de la problemática de inseguridad que se presentaba en Colombia, el gobierno liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez optó medidas de motivación hacia los soldados del país, ofreciéndoles bono de dinero a quien asesinara mayor cantidad de guerrilleros. Para conseguir dichos bonos y mantener el prestigio del gobierno, las grandes cabecillas del ejército optaron por desaparecer civiles, haciéndoles pasar por guerrilleros ante los soldados, creando una ilusión de seguridad hacia los ciudadanos. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron jóvenes de bajos recursos que eran reclutados con falsas promesas de empleo, muchos de ellos en la localidad de Soacha, aledaña a Bogotá, desde donde eran llevados con engaños a Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, donde se les asesinaba. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Para la entrevista del día de hoy, nuestra invitada nos pidió tener un poco de privacidad con sus datos, ya que al ser un tema tan delicado, se vuelve de tanta controversia que pues, hoy en día no se sabe si todavía sigan buscando los familiares, quieran hacerles daño. Son temas de día a día en Colombia. Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Sí, pues de por sí la historia de mi familia sí ha sido dura. Nosotros vivimos en el campo por muchos años, más o menos en el 2007-2006, cuando mi hermana tenía 18 años. Llegaron unos soldados de repente, le dispararon y pues obviamente lo hirieron. Él trató de mil maneras de
pues salir de esa situación, pero pues lastimosamente no se supo nada de él, no se supo si sobrevivió, si en ese mismo instante murió o si se lo llevaron vivo. Nosotros siempre lo estuvimos buscando por medio pues del gobierno, de la policía, pero pues no, nunca recibimos como respuesta alguna. Para nosotros como familia obviamente no ha sido fácil, nos da muy duro a contar la historia, siempre como que quisimos quedarnos callados, pero hoy en día vemos que las cosas siguen pasando, siguen sucediendo y no hay respuesta alguna. Quedan en vano todas estas situaciones, todos estos sucesos que ocurren tanto en la ciudad como en el campo. A nosotros nos ocurrió y le puede pasar a cualquier otra persona. Personas inocentes que pierden la vida a manos de estos sucesos que sí o sí tienen que tener alguna u otra respuesta. Queremos que nos escuchen y pues Juan, si tú nos estás ayudando, al menos alzar la voz, eso sería algo muy indispensable para nosotros. Después de todo este suceso, hace como 5 años, nos llegó una notificación a la casa que efectivamente él había muerto, murió muchos años después. No sabemos qué pasó con él, no sabemos qué sucedió en ese tiempo, pero pues es lo único que sabemos. No tenemos conocimiento de más situaciones y eso es básicamente. Y sí, Juan, eso es lo que sucedió en mi familia y muchas gracias por permitirme expresar y contar la historia de mi hermano, de mi familia. Y si alzo la voz, pues para que esto no siga sucediendo. Te repito, para nosotros es demasiado duro y que la vida en algún momento nos recompense y nos dé alguna solución de todo lo que hemos pasado. Muchísimas gracias, Juan. Hay una pregunta que se hace el país frente a la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, mejor conocidas como falsos positivos. La gran pregunta de todos los colombianos, a partir de estos sucesos que se empezaron a encontrar año tras año, la pregunta es, ¿quién dio la orden? La respuesta de las autoridades ha sido el silencio ante el dolor y la indignación de las víctimas, porque por regla de los mandos militares, incluido el entonces presidente Álvaro Uribe, evaden su responsabilidad en estos crímenes. Sin embargo, hace poco, en una audiencia ante la JEP, el mayor general Henry William Torres reconoció su responsabilidad, señalando que su actuación se había ajustado a las órdenes recibidas del general Mario Montoya y también a las exigencias del presidente Uribe, quienes le exigían resultados operativos. Por otro lado, Álvaro Uribe ha salido a defenderse ante las acusaciones. Por ejemplo, en un video público admite, abro comillas, siempre fui exigente como la opinión pública lo percibió en los consejos comunitarios que se transmitían por televisión. Ser exigente era mi deber, cierro comillas. Y señala que en departamentos como Casanare, las FARC, el ELN y los paramilitares azotaban a la población. No me gusta el folclore, yo traigo cultura, sazón y sabor. Pero escucha un momento y te cuento la verdad. Con esta situación el país se acabará. Yo soy el aire. Sí, bien es cierto que se han realizado avances significativos en los últimos años para enfrentar este problema. Se han implementado medidas para fortalecer la justicia militar. Bueno, y se han creado instituciones encargadas de investigar y sancionar a los responsables. Es fundamental que se siga trabajando en la prevención, la capacitación de los miembros de las fuerzas militares. ¿Para qué? Bueno,
para tener una garantía de los derechos de las víctimas, porque la sociedad civil también juega un papel importante en la exigencia de justicia y en la denuncia de estos casos. Bueno, y esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo programa para seguir hablando en verdades ocultas. Espero haya sido de su agrado y les haya gustado un programa más. Que este no sea un caso que se siga repitiendo. Gracias. Madre, no llegaría la hora de la cena. Apareciendo